Want to customize a ring for your beloved one? Isn't that hard? Not at all with the 3D printing tab. But first, we may need a Resign 3D printer like this. As you can solidify it, here we load the customized design of a ring to the slicer, adjust the size and arrange them in arrays. To print them all. Vale, un poquito. ¿Yo? Estupendo. No, tú ahí vas bien. Joder, tengo que hablar bastante. Sí. Miguel Ángel, ¿qué tal? Acojona, ¿eh? Ya estás, ahora mismo metido en el vídeo. Ya estás en YouTube. ¿Qué tal? ¿Nervioso? No. ¿Bien? ¿Mal? No, bien. Bueno, para los que no lo sepáis, hoy nos hemos venido hasta Zaragoza para ver el taller de Miguel Ángel, que, para que no lo sepa, te dedicas a... Joyería. Que alguno está pensando, ¿y qué tiene que ver esto de la joyería en el mundo de la impresión 3D? Pues os aconsejo que os quedéis, porque comenzamos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por abrirnos las puertas de tu taller. A vosotros. Que la verdad hemos tenido una mañana muy didáctica, ¿eh? O sea, yo me he divertido mucho. Intensa también, pero muy bien. Bueno, vamos a un poco contextualizar todo tu trabajo. Tú eres joyero desde hace ¿cuánto, más o menos? Pues fíjate, desde los 19 años, con lo cual esto ya casi la friolera de 30 años. Vale, y al principio, digamos, para que la gente lo entienda, ¿cómo era el mundo cómo funcionaba, digamos, no sé si decirle, el arte, la disciplina de la joyería? Fundamentalmente es una artesanía, es un proceso manual. La base tiene una base formativa importante, hay que conocer el utillaje, la herramienta, pero esto es artesanía, se trabaja todo con las manos. Trabaja con las manos y se aprende, sobre todo, viendo a. ¿Cómo se aprendía antes joyería? Hay un término que se refiere, muy coloquial, que se utilizaba antes, que era soplándole la oreja. ¿Qué significa soplándole la oreja? Que mientras el oficial trabajaba, veníamos nosotros los aprendices y nos poníamos detrás, mirándole. Por eso parece que le está soplando la oreja. Es decir, se aprende con un componente autodidáctico importante, de curiosidad, de querer crear de la nada y con oficio. Y el oficio, que es tiempo y hacer y deshacer. Hay una cosa muy chula de lo que acabas de decir, y es que es un proceso artesano, una artesanía la joyería, ¿no? Pero claro, tú estás ahora mismo en un canal de impresión 3D. Esto de impresión 3D suena como a nueva tecnología, algo totalmente revolucionario. ¿Qué pinta la impresión 3D o cómo confluye la impresión 3D en un proceso tan artesanal? Parece difícil de entender, ¿no? Es verdad. Y realmente yo en mi sector cuesta introducirlo, porque la gente se hace esas mismas preguntas. Pues ¿cómo interactúa? ¿Cómo se implanta? Por un concepto de innovación. Es una tecnología que está ahí, que facilita los procesos de producción, sobre todo los procesos de diseño de producto, del diseño de joyas asistido con software. Entonces, este oficio no puede quedar al margen de eso. Y sobre todo este oficio y estas nuevas generaciones. A ver, he dicho que empecé hace casi 30 años, pero yo soy de la generación de Spectrum, Commodore, de la informática. En mi casa siempre ha existido informática y yo nunca he tenido reparos en coger un ordenador, una propia hoja de cálculo con un Excel. O sea, familiarizado con el entorno informático. Y eso me ha hecho que, una vez que descubrí esta tecnología, no me asustaba el poder desarrollar una formación. Tenía una base ya que me gustaba el tema de informática. ¿Cómo descubro todo esto? Pues innovación, espíritu de superación. Yo sé que empecé a percibir que había un género que venía extraordinariamente conformado, extraordinariamente hecho. Y yo dije, mira que somos buenos oficiales, pero aquí tiene que interactuar algo más que el factor humano. Y empecé a investigar en ferias del sector y me hablaron de esto. Dice, no, es que se hace con impresión 3D. Dije, esto lo quiero para mí. Si yo quiero ser el número uno, si yo quiero innovar, si quiero seguir progresando, esto lo quiero para mí. Y así fue cuando me empecé a introducir, primeramente a través de la edición. Porque claro, ¿qué imprimimos? Lo que editamos. Edición, para que la gente lo entienda, hablas de diseño 3D, en este caso con rinoceros. Con rinoceros, con un plugin en concreto que se llama RhinoJewel. Sí. Sí, que dentro del mundo de la joyería es de los más conocidos, al menos que a mí me hayan comentado por ahí. Inicialmente sí, luego han ido interactuando mucho más con base de Rhino. Está RhinoGold, por ejemplo, que también está muy potente y muy bien implementado. Matrix, ahora hay uno, por ejemplo, que no tiene base de Rhino, que es ZBrush,
Sí, Zetabras, efectivamente. sobre todo para el desarrollo de piezas orgánicas, que al fin y al cabo en joyería, aunque en todo el mundo imaginamos un anillo con una línea redonda y tal, pero ahora la tendencia es elementos orgánicos, y Zetabras la verdad es que también se gestiona muy bien eso de software. A raíz de trabajar con Forlans he descubierto un software que interactúa muy bien con ellos, que es 3D Designs. Esto me está obligando a volver otra vez, digamos, al aula y hacer una formación sobre eso. Hay que seguir siendo curioso significa seguir sabiendo que hoy en día la tecnología, tanto de hardware como de software, sigue avanzando. No nos podemos quedar atrás, porque si no, vendrán otros que te pasarán. Una preguntita, porque antes hemos estado viendo tu impresora, que es una Form 3, ¿no? Sí, Una Form 3, sí. Tienes además aquí todo el sistema de Formlabs. ¿Por qué decidiste apostar en este caso por esta impresora, no coger otra? ¿Por qué en concreto esta? Pues bueno, principalmente porque el servicio técnico de Forlans aquí en España se interesó por el tema de la joyería, y de base para mí eso se creó un buen feedback, ¿no? En el sentido de que esta gente está apostando por el sector de la joyería. Digo, el sector de la joyería tiene que apostar por ellos, y yo, que estoy en innovación, dije, por ellos. Es un producto muy avanzado en el que ha ido desarrollando desde Form 1, Form 2, Form 3, con avances que a la joyería, sobre todo al tema de la edición y al tema de la impresión aditiva, donde nosotros buscamos lo premium en la superposición de capas, han ido avanzando extraordinariamente. Y dije, es que ahora mismo es de lo que en el sector, en el mercado, creo que más satisface las necesidades del sector de la joyería. Porque así, para que la gente se meta un poquito en contexto, tú una vez imprimes el modelo, ¿cómo llegas del modelo impreso a lo como nos has enseñado ahora? Pues sí, el modelo ya final, ya pulido y demás. ¿Cómo es este proceso así? A ver, un poco simple, ¿no? Porque sí, entendemos que al final esto es una sí, disciplina bastante compleja. Yo con la pieza impresa sobre un material que sea calcinable. ¿Qué significa calcinable? Que con calor se diluya, ¿vale? Yo esa pieza la cubro de un revestimiento cerámico. Yo creo que más o menos fácil. Sí. Vale, perfecto. Ese revestimiento cerámico lo meto en el horno. Ahí que me estoy asegurando que la resina se va a calcinar. Entonces me va a dejar el hueco. El negativo. Correcto. Entonces en ese negativo yo inyecto el oro, que previamente lo he fundido. Claro, el oro tiene que estar líquido. Quito el revestimiento y me está ofreciendo lo que tenía antes en resina, me lo está ofreciendo en metal. Es un metal vasto, lo hemos visto antes, acuérdate, metal vasto que luego hay que, yo le llamo mimarlo. ¿Qué significa mimarlo? Hay que limarlo, lijarlo y darle el pulido que es lo característico de una pieza de joyería. Que muchas veces editamos y lo editamos en base a lo que queremos ver, pero se nos olvida que ese metal va a tener un desgaste. Entonces tú ya tienes que estar pensando en qué zonas más propicias a que tengas que limar, tienes que dimensionar un poco más la pieza. Esto significa que yo, cuando introduje esta tecnología, me di cuenta que era mucho más fácil que un joyero aprendiera a editar, porque de base tiene la cualidad de imaginar, de crear, a que un editor aprendiera temas de joyería. Es mucho más complejo, por darle el verdadero valor al concepto artesanal. ¿Esto es artesanía? Sí. ¿Es artesanía digital? También, pero nunca deja de ser artesanía. Mira, de hecho, me hace mucha gracia esto que acabas de decir, porque bueno, yo aquí tengo un guión, ¿vale? Tengo un guión donde está todo apuntado lo que estamos hablando, ¿vale? Y había una pregunta que me pareció muy interesante, que venía a decir algo así como si con este proceso desaparecía la parte más humana, ¿no? Si al final parece que cuando metemos nuevas tecnologías, como que rompemos lo humano, lo hacemos más mecánico, más frío. Ya, te entiendo. Pero vemos que no, que al No. final, pues, facilita, ¿no? Digamos que favorece un poquito Mucho. tu labor. Pero tú sigues ahí, o sea, tu labor y la de todo tu equipo, porque no se está viendo en cámara, pero aquí hay más gente trabajando, aguantando mis gritos. Al final es una labor muy artesanal. Y esto que comentamos me hila con otra parte que te quería preguntar. ¿Cómo ha sido vuestra adaptación con esta tecnología? O sea, vosotros aquí teníais antes un trabajo y de repente aparece esta máquina. ¿Cómo os tenéis que adaptar? ¿Qué tenéis que cambiar en vuestro día a día para acoger a esta nueva tecnología? Cambiar es inicialmente en formación. Esto requiere un ejercicio de formación. Tienes que conocer toda la tecnología, tienes que conocer toda la oferta del mercado. La formación unido, como he comentado antes, a un elemento importante, autodidáctico, de espíritu de superación, de querer seguir aprendiendo, ser curioso, es fundamental. ¿Cómo se ha adaptado? Pues se ha adaptado que yo he podido ofrecer un plus diferenciador con respecto
a talleres, a fabricantes de joyería. Ese plus diferenciador es que he introducido un elemento importante, por ejemplo, en el diseño, que es la realidad virtual. Yo ahora puedo estar diseñando una pieza y sin tenerla acabada, mi cliente final la está viendo. Porque incluso puedes imprimirle un prototipo que no vaya a sacar al final para que lo pueda incluso tocar y probárselo. Efectivamente sea tangible. Eso favorece mucho. Tengo clientes que pues a lo mejor al año podemos estar gestionando 2 o 3 colecciones. ¿Cómo era la dinámica anteriormente a esto? Yo lo hacía a mano, se lo mandaba o lo venía él, lo veía, lo corregíamos. Pero fíjate, lo tenía que hacer a mano. Llevaba un sobrecosto importante el desarrollo de esas colecciones. Ahora mismo esas colecciones las digitalizo, las edito en impresión 3D. Ni siquiera hace falta que el cliente venga aquí, fíjate qué curioso. Le mando un TeamViewer o le mando un vídeo de cómo va a quedar la pieza. Una cosa que, bueno, es cañón, eso hace mucho más avanzar. Y el cliente está viendo el desarrollo de ese producto, ¿no? Y sin tenerlo con unos costes sobreelevados, puedes estar lanzando 3 o 4 colecciones anualmente cuando antes a lo mejor solo hacías 1 o 2. O sea, mira, eso que acabas de decir, sin dar números, porque entiendo que aquí al final, pero ¿has notado que has ahorrado costes al implementar la impresión 3D en tu día a día? Bueno, indudablemente todo ejercicio de innovación lleva un ejercicio de inversión. Eso es verdad, sí, pero bueno, eso es invertir, no es gastar. Yo siempre digo, o sea, la diferencia es eso. En cambio, por otro lado, se sobrepone esa inversión con un incremento de los ingresos, puesto que yo tengo más capacidad de absorber más flujo de trabajo, porque esto me lo posibilita por tiempos, con lo cual está compensado. Conclusión, a lo mejor un poco más de gasto, pero más ingresos, al final más ingresos, con lo cual es más beneficioso. Y luego además hay otra cosa que antes hablábamos, porque también has aumentado un poco la variedad de lo que es tu labor, digamos, no sé si decirlo así, pero que ya no solamente te dedicas a fabricar las joyas de tus clientes, sino que también ofreces, por un lado, servicios a otros joyeros, a otros talleres, y también incluso das formación de todo esto. Sí. O sea que te ha permitido también toda esa tecnología un poco diversificar tu labor profesional. Sí, es abrir el abanico del mercado, ¿no? El tema de la formación, pues claro, yo hice esa formación y ahora pues estoy en fase de formación. Hay una escuela de artes, las nuevas generaciones pues son mucho más ávidas que lo fui yo en el tema de la tecnología y lo requieren, lo demandan, pues se les está ofreciendo a nivel académico, ¿no? Es importante en esas formaciones no perder la perspectiva de que esto es un trabajo artesanal. Lo interpretan bien, la verdad es que no se hacen exclusivos a lo tecnológico, sino que también se hacen habido a esto, al fin y al cabo es su base, ¿no? Y luego yo, a gente de mi sector, que bueno, ven cómo trabajo y entonces les doy esa formación. Eso está bien porque bueno, ayuda a cubrir un segmento, pero sobre todo está bien porque crea sinergia dentro del sector. ¿Sabes? Crea sinergia, que eso hace que estemos dinamizados, que no nos conformemos a estar de brazos cruzados. Por cierto, si a alguien le interesa todo esto que estamos comentando, vamos a dejar cualquier vía de comunicación con Miguel Ángel aquí debajo, ¿vale? En la descripción, porque si quieren contactar contigo, preguntarte o lo que sea, pues oye, aquí debajo vais a tener... Yo encantado. Estupendo. Tú llegas un día, ¿no? De repente traes aquí tu primera impresora 3D. ¿Cómo ha sido esta curva de adaptación a la impresora 3D? Tú has dicho, antes comentabas que por supuesto, pues toda nueva tecnología conlleva una inversión económica, por supuesto, pero también de tiempo, porque te tienes que adaptar a ello, es algo que no conoces, que no has toquiteado. ¿Cuál ha sido un poco esta curva de aprendizaje? ¿Qué retos os habéis encontrado a la hora de, venga, implemento la máquina aquí en mi taller? ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, yo hago, por mi experiencia, hago mucho paralelismo. ¿Sabes cómo hemos empezado la conversación que te he dicho soplándole la oreja al oficial? Pues hago mucho paralelismo con eso. Es decir, ese proceso de implementación es muy secuencial, poco a poco, viendo que lo que vas incorporando te va cubriendo necesidades, no simplemente por el hecho de cubrir esas necesidades. Entonces, es un proceso a largo plazo, indudablemente. Aunque puedas echar un fuerte en formación, no es llegar y empezar a funcionar. Bueno, ha sido mínimo referente a unas expectativas que podía tener creadas. Y desde que empiezas a tener un desarrollo hacia la formación digital, hasta que realmente puedes implementarlo, yo tengo casos en alumnos que por sus cualidades, pues en cuestión de un año o año y medio pueden estar fácilmente empezando a funcionar, e incluso menos. Me gustaría, ya que más o menos hemos contextualizado, hemos empezado hablando en esta entrevista, llámalo X, de un poco cómo empezaste, de cómo es tu trabajo ahora, y con esto hablando de la impresión 3D, ¿cómo ves un poco el futuro? Es decir, me gustaría si primero que me dijeras de tu experiencia, sé que es un poco
ponernos en... O sea, que es hipotetizar. Pero ¿cómo ves tú este sector de aquí a 10 años? ¿Ves que, por ejemplo, todos los joyeros necesariamente tengan que implementar esa tecnología en sus talleres? Sí, yo para mí es que ya es lo que antes podía ser un complemento, ahora yo lo veo más que necesario. El sector está así, es que ahora mismo saben que si puedes generar unos costos inferiores, pues es que te tienes que subir a ese carro, es que si no vas a caer. Claro, esto nos lleva a que en un futuro todo joyero va a tener que tener una formación necesaria en diseño 3D, en todo este proceso de digitalización Sí. y demás historias, para lo que tú dices, oye, es que al final es un beneficio para ellos, es una interacción con el cliente mucho más rápida, es poder, Correcto. oye, mira, este es un JPG de cómo va a quedar tu imagen, ¿no? De cómo va a quedar tu anillo. Y luego, claro, ¿tú crees que en un futuro todo este proceso de digitalización, diseño, etcétera, etcétera, le va a ir comiendo terreno a lo que es la tradición, o la tradición siempre va a ser un punto fundamental que no se va a mover? Pero es que fíjate, hemos empezado a hablar que en todo este proceso hay una primera base que es puramente artesanal, que es la de imaginar, porque si no imaginas la pieza es imposible que la pongas a editar. Y hay una fase final que es artesanal, que es el mimado de la pieza para pasar después de la fundición. Entonces, eso si no lo tienes de base, no, siempre va a estar ahí. Y eso hay que cuidarlo y hay que cultivarlo. Insisto, esto complementa muy bien, cañón. ¿Es imprescindible? Sí, pero es imprescindible también que la gente, los que se animen a descubrir este oficio, tengan una base de oficio. Es una herramienta muy motivadora para que se animen a descubrir que existe lo artesanal. Y ese punto de unión pues puede ser esto, lo digital. O sea, muy motivador, porque saben que, oye, que no esto de la joyería no es solo estar limando, lijando y, como digo yo, quemándonos los dedos, limándonos los dedos, no. Pues interactúa esto y como lo tienen de base, les puede motivar a descubrir este tema de la artesanía, de lo hecho a mano en general. Yo, por ejemplo, un consejo que le doy a mis alumnos es la regla de las 2 horas, por ejemplo. Es decir, no empieces imprimiendo de golpe una pieza de 24 horas, sino, por ejemplo, empieza con una pieza de 2 horas. Y luego otra de 4, y luego otra de 6. Y poco a poco, si te van saliendo bien, ya vas aumentando los tiempos. ¿Así algún consejito que tú digas, pues mira, esto para mí fue clave? Yo creo que le has dado la clave. Un consejo ese me gusta, te lo copio. Sí. No, es verdad, sí. Es de código abierto. Es como el vísteme despacio, que te prisa, lo que he dicho antes, es verdad. Es ir poco a poco. Curiosidad, espíritu de superación, autodidáctico. Estos factores yo creo que son los pequeños consejos que de base uno debe potenciar. Y verá que es que esto es una explosión, y te abre un mundo de posibilidades increíbles, pero poco a poco. Sí. Vale. Ya simplemente para despedir este vídeo, Miguel Ángel, queríamos darte las gracias por, oye, habernos dedicado un par de días de tu tiempo, que la verdad yo he aprendido un montón, me ha encantado, me ha alucinado bastante. Pues ha sido recíproco, porque la verdad es que el poder es un YouTube. Ya verás cuando se lo diga a mis hijas, que en el taller ha estado un YouTube. No, de verdad que ha sido un placer el abriros estas puertas, el que nos dé la posibilidad de abrir las puertas exterior. La verdad es que sí, que conozcan lo que es un oficio y cómo un oficio interactúa con lo digital. Nosotros encantados. Pues nada, Miguel Ángel, esta es tu casa siempre que quieras y oye, que un placer. A vosotros.